escuchas, bienvenidas a la lectura del capítulo 14 de esta joya de libro Mujeres que corren con los lobos, escrito por la analista junguiana Clarissa Pinkola Estés. Ya que nos estamos acercando al final de nuestro viaje, Clarissa ha elegido este cuento para ahondar en muchos de los conceptos que nos ha compartido en capítulos anteriores. Así que si es la primera vez que pasas por aquí, te sugiero que inicies con capítulos que haya publicado antes que este. Y para las que vienen escuchando capítulo a capítulo, esta ocasión les servirá para repasar e integrar muchos de los conceptos que hemos visto con anterioridad. Sin duda una joya de capítulo, pues Clarissa se toma todo el tiempo necesario para ayudarnos a aclarar e integrar estos conceptos en la psique. También, como es un capítulo largo, lo he grabado en 3 partes, así que lo puedes escuchar como tú quieras, poco a poco, o si eres una apasionada de Clarissa como yo, todo de jalón. Muy bienvenidas y comenzamos. Capítulo 14. La selva subterránea. La iniciación en la selva subterránea. La doncella manca. Si un cuento es la semilla, nosotras somos su tierra. El simple hecho de escuchar el cuento nos permite vivirlo como si fuéramos la heroína que, al final, sufre un tropiezo o alcanza la victoria. Si nos cuentan una fábula de una loba, nos pasamos algún tiempo vagando por ahí sabiendo las cosas que sabe una loba. Si el cuento gira en torno a una paloma que al final encuentra a sus crías, sentimos durante algún tiempo que algo se mueve detrás de nuestro pecho cubierto de plumas. Si el cuento se refiere a la perla sagrada que se arranca de las garras del 9º dragón, al término del relato nos sentimos agotadas y rebosantes de satisfacción. El solo hecho de escuchar la narración de un cuento nos llena de auténtica sabiduría. Es lo que los junguianos llaman la participación mística, un término forjado por el antropólogo Levi Bru, en referencia a una relación en la que una persona no puede establecer ninguna distinción entre sí misma y el objeto que contempla. Los freudianos lo llaman identificación proyectiva. Los antropólogos lo denominan a veces magia comprensiva. Todas estas denominaciones se refieren a la capacidad de la mente de separarse transitoriamente de su ego y fundirse con otra realidad, es decir, otra manera de entender, otra forma de comprensión. Para las sanadoras de mi herencia significa la experimentación y el aprendizaje de ideas por medio de un estado mental orante o extraordinario y la aplicación de las percepciones y los conocimientos adquiridos en tales circunstancias a la realidad consensual. El cuento de La doncella manca es muy curioso y en sus distintas capas se pueden distinguir las huellas de las antiguas religiones nocturnas. El cuento está estructurado de tal manera que las oyentes participan en las pruebas de resistencia a que se somete la heroína, pues es tal su amplitud que se tarda mucho rato en contarlo y más rato todavía en asimilarlo. Por regla general lo cuento en 7 noches y a veces, según el tipo de oyentes, en 7 semanas y ocasionalmente en 7 meses, dedicando una noche, una semana o un mes a cada tarea del cuento, y con razón. El cuento nos conduce a un mundo que se encuentra más allá de las raíces de los árboles. Desde esta perspectiva vemos que La doncella manca ofrece material suficiente para todo el proceso vital de una mujer. Gira en buena parte en torno a los viajes de la psique de una mujer. A diferencia de otros relatos que hemos examinado en este libro, en los que se nos narra una actividad determinada o un aprendizaje determinado que se produce a lo largo de unos días o unas semanas, La doncella manca abarca un viaje de muchos años de duración, el viaje de toda la vida de una mujer.
Por consiguiente, se trata de algo muy especial, por lo que un buen ritmo para asimilarlo consiste en sentarnos a leerlo con nuestra musa, estudiando sus distintos componentes a lo largo de un prolongado periodo de tiempo. La doncella manca trata de la iniciación de las mujeres en la selva subterránea por medio del rito de la resistencia. La palabra resistencia puede interpretarse como la capacidad de seguir adelante sin desmayo, y aunque ello constituye a veces una parte de las tareas que se ocultan detrás del cuento, el término significa también endurecimiento, robustecimiento y fortalecimiento, y esta es la principal fuerza propulsora del cuento y el rasgo generativo de la larga vida psíquica de una mujer. No seguimos adelante porque sí. La resistencia significa que estamos haciendo algo importante. La enseñanza de la resistencia se produce en toda la naturaleza. Cuando nacen los lobeznos, las almohadillas de sus arpas son tan suaves como la arcilla, y solo se endurecen gracias a los paseos, vagabundeos y caminatas que les obligan a hacer sus progenitores. De esta manera pueden encaramarse y saltar sobre la afilada grava, las punzantes ortigas e incluso los vidrios rotos sin lastimarse. He visto a madres lobas sumergir a sus cachorros en las corrientes más frías que se pueda imaginar, correr hasta casi derrengar y agotar al cachorro y seguir corriendo a pesar de todo. Lo hacen para fortalecer a su dulce y pequeña criatura, para aumentar su vigor y su elasticidad. En la mitología, la enseñanza de la resistencia es uno de los ritos de la gran madre salvaje, el arquetipo de la mujer salvaje, en su eterno ritual para fortalecer a sus crías. Es ella la que nos fortalece y nos hace poderosas y resistentes. Pero ¿dónde tiene lugar este aprendizaje? ¿Dónde se adquieren estas cualidades? En la selva subterránea, el mundo subterráneo de la sabiduría femenina. Es un mundo salvaje que se encuentra debajo debajo del mundo percibido por el ego. Durante nuestra estancia allí se nos infunde el lenguaje y la sabiduría instintiva. Desde aquel privilegiado punto de observación comprendemos lo que no es tan fácil comprender desde el punto de vista del mundo de arriba. La doncella del cuento efectúa varios descensos. Cuando termina una tanda de descenso y transformación, empieza otra. Todas las tandas alquímicas se completan con un nigredo, una pérdida, un rubedo, un sacrificio y un albedo, una iluminación, una detrás de otra. El rey y la madre del rey tienen una tanda cada uno. Todos estos descensos y estas pérdidas, estos hallazgos y fortalecimientos representan la iniciación a lo largo de toda la vida de la mujer en la renovación de lo salvaje. En distintas partes del mundo, la doncella manca se llama Manos de Plata, la novia manca y el vergel. Los folcloristas han contado más de 100 versiones del relato. El núcleo de la versión literaria que yo reproduzco aquí me lo proporcionó mi tía Magdalena, una de las grandes trabajadoras del campo y la granja de mi infancia. Otras variaciones circulan por toda la Europa oriental y central, pero en realidad la profunda experiencia femenina que se oculta detrás del cuento está en cualquier lugar donde se siente el anhelo de la mujer salvaje. Mi tía Magdalena tenía una manera muy taimada de narrar cuentos. Pillaba a sus oyentes desprevenidos, empezando a contar un cuento de hadas con un "eso ocurrió hace 10 años", y entonces contaba una historia de la época medieval, con sus caballeros, sus fosos de castillo y demás. O decía "había una vez, justo la semana pasada", y soltaba un cuento de la época en que los seres humanos aún iban desnudos. He aquí, por tanto, la antigua moderna doncella manca.
Había una vez, hace unos días, el hombre que vivía camino abajo aún poseía una enorme piedra que molía el trigo de los aldeanos y lo convertía en harina. El molinero estaba pasando por una mala época, pues solo le quedaba la áspera y enorme muela que guardaba en un cobertizo y un precioso manzano florido que crecía detrás de éste. Un día en que se fue al bosque con su hacha de plateado filo para cortar leña, apareció un extraño viejo de detrás de un árbol. «No hace falta que te atormentes cortando leña», graznó el viejo. «Te cubriré de riquezas si me das lo que hay detrás de tu molino». «¿Y qué otra cosa hay detrás de mi molino sino el manzano florido?», se preguntó el molinero, que aceptó el trato del viejo. «Dentro de 3 años vendré a llevarme lo que es mío», dijo el forastero, soltando una carcajada mientras se alejaba renqueando entre los árboles. El molinero se tropezó con su mujer por el camino. Había huido a toda prisa de la casa, con el delantal volando al viento y el cabello alborotado. «Esposo mío, al dar la hora apareció en la pared de nuestra casa un soberbio reloj. Nuestras rústicas sillas fueron sustituidas por otras tapizadas de terciopelo. En nuestra pobre despensa abundan las piezas de casa y nuestras arcas y cajas están llenas a rebosar. Te suplico que me digas cómo ha podido suceder tal cosa». Justo en aquel momento, unas sortijas de oro aparecieron en sus dedos y su cabello quedó recogido con una diadema dorada. «¡Oh!», exclamó el molinero, contemplando con asombro cómo su pobre jubón se transformaba en una prenda de raso. Ante sus ojos, sus zuecos de madera con los desgastados tacones se convirtieron en unos espléndidos zapatos. «Eso es obra del forastero», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «En el bosque me tropecé con un hombre muy extraño, vestido de negro, que me prometió riquezas sin cuento si yo le daba lo que hay detrás del molino. Ya plantaremos otro manzano, esposa mía». «Oh, esposo mío», gimió la mujer, mirándole como si acabaran de asestarle un golpe mortal. El hombre vestido de negro era el demonio, y es cierto que lo que hay detrás del molino es un árbol, pero ahora nuestra hija también está ahí, barriendo el patio con una escoba de ramas de sauce. Los desconsolados padres regresaron a toda prisa a casa, derramando amargas lágrimas sobre sus ricos ropajes. Su hija se pasó 3 años sin encontrar marido, a pesar de que su carácter era tan dulce como las primeras manzanas primaverales. El día en que el demonio acudió a buscarla, la joven se bañó, se vistió con una túnica blanca y permaneció de pie en el centro del círculo de tiza que había trazado a su alrededor. Cuando el demonio alargó la mano para agarrarla, una fuerza invisible lo arrojó al otro lado del patio. «No tiene que volver a bañarse», gritó el demonio, «de lo contrario no podré acercarme a ella». Los padres y la hija se asustaron. Pasaron varias semanas en cuyo transcurso la hija no se bañó, por cuyo motivo tenía todo el cabello pegajoso, las uñas orladas de negro, la piel grisácea y la ropa tiesa y ennegrecida a causa de la suciedad. Cuando la doncella más parecía una bestia que una persona, el demonio regresó. Pero la joven rompió a llorar con desconsuelo. Las lágrimas se filtraron a través de sus dedos y le bajaron por los brazos hasta tal extremo que sus mugrientos brazos y sus manos quedaron tan blancos y limpios como la nieve. El demonio se enfureció. «Hay que cortarle las manos, de lo contrario no podré acercarme a ella». El padre se horrorizó. «¿Quieres que le corte las manos a mi propia hija? Todo lo que hay aquí morirá, tú, tu mujer y todos los campos hasta donde alcanza la vista», rugió el demonio. El padre se asustó tanto que obedeció y, suplicándole a su hija que lo perdonara, empezó a afilar el hacha de plateado filo. La hija se sometió a su voluntad diciendo: «Soy tu hija, haz lo que tengas que hacer». Y lo hizo, pero al final nadie pudo decir quién gritó más de dolor, si la hija o el padre. Así terminó la vida de la muchacha tal y como ésta la había conocido hasta entonces.
Cuando regresó el demonio, la joven había derramado tantas lágrimas que los muñones de sus brazos volvían a estar limpios y el demonio fue arrojado al otro lado del patio cuando trató de agarrarla. Soltando unas maldiciones que provocaron una serie de pequeños incendios en el bosque, desapareció para siempre, pues había perdido el derecho a reclamar la propiedad de la muchacha. El padre había envejecido 100 años y la madre también. Como auténticos habitantes del bosque que eran, siguieron adelante de la mejor manera posible. El anciano padre le ofreció a su hija un espléndido castillo y riquezas para toda la vida, pero ella le contestó que más le valía convertirse en una mendiga y buscarse sustento en la caridad del prójimo. Así pues, la joven se envolvió los muñones de los brazos en una gasa limpia y al rayar el alba abandonó la vida que había conocido hasta entonces. Anduvo y anduvo. El sol del mediodía hizo que el sudor le dejara unos surcos de mugre en el rostro. El viento le despeinó el cabello hasta dejárselo convertido en una especie de nido de cigüeñas con las ramas enroscadas en todas direcciones. En mitad de la noche llegó a un vergel real, donde la luna iluminaba todos los frutos que colgaban de los árboles. Pero no podía entrar porque el vergel estaba rodeado por un foso de agua. Cayó de rodillas pues se moría de hambre. Un espíritu vestido de blanco se le apareció. Cerró una de las compuertas y el foso se vació. La doncella caminó entre los perales y comprendió que cada una de aquellas preciosas peras estaba contada y numerada y que además todas estaban vigiladas. Pese a ello, una rama se inclinó con un crujido para que la muchacha pudiera alcanzar el delicioso fruto que colgaba de su extremo. Esta acercó los labios a la dorada piel de la pera y se la comió bajo la luz de la luna, con los brazos envueltos en gasas y el cabello desgreñado, cual si fuera una figura de barro, la doncella manca. El hortelano lo vio todo, pero intuyó la magia del espíritu que protegía a la doncella y no intervino. Cuando terminó de comerse la pera, la joven cruzó de nuevo el foso y se quedó dormida al abrigo del bosque. A la mañana siguiente se presentó el rey para contar sus peras. Descubrió que faltaba una y mirando arriba y abajo no logró encontrar el fruto perdido. Anoche 2 espíritus vaciaron el foso, le explicó el hortelano. Entraron en el vergel a la luz de la luna y uno de ellos, que era manco, se comió la pera que la rama le ofreció. El rey dijo que aquella noche montaría guardia. En cuanto oscureció, se fue al vergel con su hortelano y su mago, que sabía hablar con los espíritus. Los 3 se sentaron debajo de un árbol e iniciaron la vigilancia. A medianoche apareció la doncella flotando por el bosque, envuelta en sucios andrajos, con el cabello desgreñado, el rostro tiznado de mugre y los brazos sin manos, en compañía del espíritu vestido de blanco. Ambos entraron en el vergel de la misma manera que la primera vez. Un árbol volvió a inclinar amablemente una de sus ramas hacia ella y la joven se comió la pera de su extremo. El mago se acercó a ellos, aunque no demasiado, y les preguntó: ¿sois de este mundo o no sois de este mundo? Yo era antes del mundo, pero no soy de este mundo. ¿Es un ser humano o es un espíritu?, le preguntó el rey al mago. El mago le contestó que era lo uno y lo otro. Al rey le dio un vuelco el corazón y corriendo hacia ella exclamó: «No te abandonaré, a partir de este día yo cuidaré de ti». En su castillo le mandó hacer unas manos de plata que le acoplaron a los brazos. Y así fue como el rey se casó con la doncella manca. A su debido tiempo, el rey tuvo que combatir una guerra contra un reino lejano y le pidió a su madre que cuidara de la joven reina, pues la amaba con todo su corazón. Si da a luz un hijo, envíame inmediatamente un mensaje. La joven reina dio a luz una preciosa criatura y la madre del rey envió un mensajero al soberano para comunicarle la buena nueva.
pero por el camino el mensajero se cansó y al llegar a un río se sintió cada vez más soñoliento hasta que al final se quedó completamente dormido a la orilla de la corriente. El demonio apareció por detrás de un árbol y cambió el mensaje por otro en el que decía que la reina había dado a luz una criatura que era medio persona y medio perro. El rey se horrorizó al leer el mensaje, pero envió un mensaje de respuesta en el que transmitía su amor a la reina y ordenaba que cuidaran de ella en aquella terrible prueba. El muchacho que llevaba el mensaje llegó nuevamente al río y, sintiéndose tan pesado como si hubiera participado en un festín, no tardó en volver a quedarse dormido a la orilla del agua. Entonces apareció de nuevo el demonio y cambió el mensaje por otro que decía: matad a la reina y a la criatura. La anciana madre se turbó ante la orden de su hijo y envió a otro mensajero para confirmarla. Los mensajeros fueron y vinieron, todos ellos se quedaron dormidos junto al río y el demonio fue cambiando sus mensajes por otros cada vez más terribles hasta llegar al último que decía: conservad los ojos y la lengua de la reina como prueba de su muerte. La anciana madre no pudo soportar la idea de matar a la joven y dulce reina. En su lugar, sacrificó una paloma, le arrancó los ojos y la lengua y los guardó. Después ayudó a la joven reina a sujetarse la criatura al pecho, la cubrió con un velo y le dijo que huyera para salvar su vida. Ambas mujeres lloraron y se despidieron con un beso. La joven reina anduvo hasta llegar al bosque más grande y frondoso que jamás en su vida hubiera visto. Lo recorrió en todas direcciones tratando de encontrar un camino. Cuando ya estaba oscureciendo, se le apareció el espíritu vestido de blanco y la guió hasta una humilde posada que regentaban unos bondadosos habitantes del bosque. Otra doncella vestida de blanco la acompañó al interior de la posada y la llamó por su nombre. La criatura fue depositada en una cuna. ¿Cómo sabes que soy una reina?, le preguntó la doncella manca. Nosotros, los que vivimos en el bosque, sabemos estas cosas, mi reina. Ahora descansa. La reina permaneció 7 años en la posada, viviendo feliz con su hijo. Poco a poco le volvieron a crecer las manos, primero como las de una criatura, tan sonrosadas como una perla, después como las de una niña y finalmente como las de una mujer. Entretanto, el rey regresó de la guerra y su anciana madre le preguntó, mostrándole los ojos y la lengua de la paloma: ¿por qué me hiciste matar a 2 inocentes? Al enterarse de la horrible historia, el rey se tambaleó y lloró con desconsuelo. Al ver su dolor, su madre le dijo que aquellos eran los ojos y la lengua de una paloma y que había enviado a la reina y a la criatura al bosque. El rey juró que no comería ni bebería y viajaría hasta los confines del mundo para encontrarlos. Se pasó 7 años buscando. Las manos se le ennegrecieron, la barba se le llenó de pardo moho como el musgo y se le resecaron los enrojecidos ojos. Durante todo aquel tiempo no comió ni bebió, pero una fuerza superior a él lo ayudaba a vivir. Al final llegó a la posada que regentaban los habitantes del bosque. La mujer vestida de blanco lo invitó a entrar y él se acostó, pues estaba muy cansado. La mujer le cubrió el rostro con un velo y él se quedó dormido. Mientras permanecía sumido en un profundo sueño, su respiración hinchó el velo y poco a poco éste le resbaló del rostro. Al despertar, vio a una hermosa mujer y a un precioso niño mirándole. «Soy tu esposa y este es tu hijo», dijo la mujer. El rey quería creerla, pero vio que la mujer tenía manos. «Gracias a mi esfuerzo y a mis desvelos, me han vuelto a crecer las manos», añadió la joven. La mujer vestida de blanco sacó las manos de plata del arca donde éstas se guardaban como un tesoro. El rey se levantó, abrazó a su esposa y a su hijo, y aquel día hubo gran júbilo en el bosque. Todos los espíritus y los moradores de la posada celebraron un espléndido festín. Después, el rey
la reina y el niño regresaron junto a la anciana madre, celebraron una segunda boda y tuvieron muchos hijos, todos los cuales contaron la historia a otros 100, que a su vez la contaron a otros 100, de la misma manera que tú eres una de las otras 100 personas a quienes yo la estoy contando. La primera fase, el trato a ciegas. En la primera fase del cuento, el ávido y sugestionable molinero hace un trato desventajoso con el demonio. Creía enriquecerse, pero descubre demasiado tarde que el precio será demasiado alto. Pensaba que cambiaba su manzano por la riqueza, pero descubre en su lugar que ha entregado su hija al demonio. En la psicología arquetípica opinamos que todos los elementos de un cuento son descripciones de los aspectos de la psique de una sola mujer. Por consiguiente, a propósito de este cuento, nosotras como mujeres tenemos que preguntarnos al principio, ¿qué trato desventajoso hacen todas las mujeres? Aunque demos distintas respuestas según los días, hay una respuesta constante en la vida de todas las mujeres. Por más que no querramos reconocerlo, el peor trato de nuestra vida es siempre el que hacemos cuando perdemos nuestra sabia vida profunda a cambio de otra mucho más frágil, cuando perdemos los dientes, las garras, el tacto y el olfato, cuando abandonamos nuestra naturaleza salvaje a cambio de una promesa de riqueza que al final resulta vacía. Como el padre del cuento, hacemos este trato sin darnos cuenta de la tristeza, el dolor y el trastorno que nos provocará. Podemos ser muy hábiles en nuestra actuación exterior, pero casi todas las mujeres, a poca ocasión que tengan, optan al principio por cerrar un trato desventajoso. La concertación de este espantoso trato constituye una enorme y significativa paradoja. Aunque el hecho de no saber elegir se podría considerar un acto patológico de autodestrucción, con mucha frecuencia constituye un acontecimiento decisivo que lleva aparejada una amplia oportunidad de volver a desarrollar la naturaleza instintiva. En este sentido, aunque haya pérdida y tristeza, el trato desventajoso, como el nacimiento y la muerte, es una útil caída del acantilado proyectado por el yo para introducir a una mujer en las profundidades de su naturaleza salvaje. La iniciación de la mujer empieza con el trato desventajoso que hizo mucho tiempo atrás, cuando estaba todavía medio dormida. Eligiendo lo que a ella le parecía una riqueza, cedió a cambio el dominio sobre algunas y a menudo todas las partes de su apasionada y creativa vida instintiva. El sopor de la psique femenina es un estado muy parecido al sonambulismo. En su transcurso caminamos y hablamos, pero estamos dormidas. Amamos y trabajamos, pero nuestras opciones revelan la verdad acerca de lo que nos ocurre. Las facetas voluptuosas, inquisitivas, buenas e incendiarias de nuestra naturaleza no están plenamente despiertas. Este es el estado de la hija del cuento. Es una criatura encantadora, una inocente, pero podría pasarse la vida barriendo el patio de atrás del molino, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, sin desarrollar jamás la conciencia. Su metamorfosis carece de metabolismo. El cuento empieza, por tanto, con la involuntaria pero profunda traición de lo joven femenino, de lo inocente. Se puede decir que el padre, símbolo de la función de la psique que debería guiarnos en el mundo exterior, en realidad ignora por completo la actuación en tándem del mundo exterior y el mundo interior. Cuando la función paterna de la psique desconoce las cuestiones del alma, fácilmente se nos traiciona. El padre no comprende una de las cosas más esenciales que median entre el mundo del alma y el mundo material, a saber que muchas cosas que se nos ofrecen no son lo que parecen a primera vista. La iniciación en esta clase de conocimiento es la iniciación que ninguna de nosotras desea.
a pesar de ser la única por la que todas pasamos más tarde o más temprano. Muchos cuentos, La Bella y la Bestia, Barba Azul, el Roman de Renard, empiezan con un padre que pone en peligro a su hija. Sin embargo, en la psique de la mujer, aunque el padre cometa el error de cerrar un trato letal porque ignora por completo la existencia del lado oscuro del mundo inconsciente, el terrible momento marca un dramático comienzo para ella: la cercanía de la conciencia y la perspicacia. Ningún ser sensible de este mundo puede conservar eternamente la inocencia. Para poder prosperar, nuestra naturaleza instintiva nos induce a enfrentarnos con el hecho de que las cosas no son lo que a primera vista parecen. La salvaje función creativa nos impulsa a conocer los múltiples estados del ser, la percepción y el conocimiento. Estos son los múltiples conductos a través de los cuales nos habla la mujer salvaje. La pérdida y la traición son los primeros y resbaladizos pasos de un largo proceso de iniciación que nos arroja a la selva subterránea. Allí, a veces, por primera vez en nuestra vida, se nos ofrece la ocasión de darnos de narices contra los muros que nosotras mismas hemos levantado y en su lugar aprender a traspasarlos. Aunque en la sociedad moderna se suele pasar por alto la pérdida de la inocencia de una mujer, en la selva subterránea, la mujer que ha experimentado la pérdida de su inocencia se ve como alguien especial, en parte porque ha sido lastimada, pero sobre todo porque ha seguido adelante, porque se esfuerza por comprender y por arrancar las capas de sus percepciones y sus defensas para ver lo que hay debajo. En dicho mundo, la pérdida de la inocencia se considera un rito de paso y se aplaude el hecho de que ahora pueda ver las cosas con más claridad. El hecho de que haya resistido y siga aprendiendo le confiere categoría y la honra. La concertación de un trato desventajoso no solo constituye un reflejo de la psicología de las jóvenes, sino que se aplica también a las mujeres de cualquier edad que no han pasado por ninguna iniciación o han tenido una iniciación incompleta en estas cuestiones. ¿De qué manera hace este trato la mujer? El cuento empieza con el símbolo del molino y el molinero. Como ellos, la psique machaca las ideas, mastica los conceptos y los desmenuza para convertirlos en un alimento utilizable. Toma la materia prima en forma de ideas, sensaciones, pensamientos y percepciones y la fragmenta para que la podamos utilizar para nuestro sustento. Esta capacidad psíquica suele denominarse elaboración. Cuando elaboramos algo, clasificamos toda la materia prima de la psique, todas las cosas que hemos aprendido, oído, anhelado y sentido durante un determinado periodo de tiempo. Lo desmenuzamos todo y nos preguntamos: ¿qué haré para utilizarlo con el mayor provecho posible? Utilizamos estas ideas y energías elaboradas para cumplir las más hondas tareas del alma y llevar a feliz término nuestros distintos empeños creativos. De esta manera, una mujer conserva el vigor y la vitalidad. Pero en el cuento, el molino no muele. El molinero de la psique no tiene trabajo. Eso significa que no se hace nada con toda la materia prima que llega diariamente a nuestra vida y que no se ve el menor sentido a todos los granos de sabiduría que nos lanzan al rostro el mundo exterior y el mundo subterráneo. Si el molinero no tiene trabajo, quiere decir que la psique deja de alimentarse de varias maneras extremadamente importantes. La molienda de los cereales guarda relación con el impulso creativo. Por el motivo que sea, la vida creativa de la psique de la mujer se ha quedado estancada. La mujer que así lo percibe comprende que ya no rebosa de nuevas ideas, que el ingenio ya no le enciende el pensamiento, que ya no muele fino para encontrar la esencia de las cosas. Su molino se ha callado. Parece ser que existe un sopor natural que los seres humanos experimentan en determinados momentos de su vida.
En la educación de mis hijos y en mi trabajo con un mismo grupo de inteligentes niños a lo largo de varios años, he visto que este sueño desciende sobre los niños hacia la edad de 11 años. Es cuando empiezan a tomarse cuidadosamente medidas y a compararse con los demás. En este periodo sus ojos pasan de la claridad al oscurecimiento, y a pesar de que no paran de moverse, se mueren a menudo irremediablemente de frío. Tanto si se muestran demasiado distantes como si se comportan demasiado bien, en ninguno de ambos estados reaccionan a lo que ocurre en lo más hondo de su ser, y poco a poco el sueño va cubriendo su clara mirada y la capacidad de reacción de su naturaleza. Supongamos que en el transcurso de este periodo nos ofrecen algo a cambio de nada, que hemos conseguido en cierto modo creer que si nos quedamos dormidas, algo bueno nos ocurrirá. Las mujeres saben lo que esto significa. Cuando una mujer abandona los instintos que le indican los momentos adecuados para decir que sí o decir que no, cuando pierde la perspicacia, la intuición y otros rasgos salvajes, se encuentra en unas situaciones que le prometían oro, pero que al final solo le causan dolor. Algunas mujeres abandonan su arte por un grotesco matrimonio de conveniencia o renuncian al sueño de su vida para convertirse en una esposa, hija o muchacha demasiado buena, o dejan su verdadera vocación para llevar otra vida, esperando que sea más aceptable, satisfactoria y sobre todo más sana. De esta y de otras maneras perdemos nuestros instintos. En lugar de llenarnos la vida con una posibilidad de iluminación, nos cubrimos con una especie de manto de oscuridad. Nuestra capacidad de intuir la naturaleza de las cosas en el exterior y nuestra vista interior están roncando muy lejos. Por lo que cuando el demonio llama a la puerta, nosotras nos acercamos como unas sonámbulas, le abrimos y le dejamos entrar. El demonio es el símbolo de la oscura fuerza de la psique, del depredador que en este cuento no se identifica como tal. El demonio es un bandido arquetípico que necesita, busca y aspira la luz. Teóricamente, si alcanzara la luz, es decir, una vida con posibilidad de amor y creatividad, el demonio dejaría de ser el demonio. En este cuento, el demonio está presente porque se siente atraído por la dulce luz de la joven. Su luz no es una luz cualquiera, sino la luz de un alma virgen atrapada en un estado de sonambulismo. ¡Oh, qué bocado tan sabroso! Su luz resplandece con conmovedora belleza, pero ella ignora su valor. Semejante luz, que puede ser el fulgor de la vida creativa de una mujer, su alma salvaje, su belleza física, su inteligencia o su generosidad, siempre atrae al depredador. Esta luz, que tampoco se da cuenta de nada y no está protegida, es siempre el objetivo. Una vez trabajé con una mujer de la que todos se aprovechaban: su marido, los hijos, su madre, su padre o los desconocidos. Tenía 40 años y aún se encontraba en esta fase del trato-traición de su desarrollo interior. Por su dulzura, su cordial y cariñoso tono de voz, sus modales exquisitos, no solo atraía a los que le quitaban una pavesa, sino a toda una ingente multitud que se reunía delante del fuego de su alma y le impedía recibir calor. El trato desventajoso que había hecho consistía en no decir nunca que no para ganarse el afecto de los demás. El depredador de su psique le ofreció el oro de ser apreciada a cambio de perder el instinto que le decía ya basta. Comprendió plenamente el daño que ella misma se estaba haciendo cuando una vez soñó que se encontraba a gatas en medio de un inmenso gentío, tratando de alargar la mano entre un bosque de piernas para alcanzar una valiosa corona que alguien había arrojado a un rincón. La capa instintiva de la psique le estaba diciendo que había perdido la soberanía sobre su vida y que para recuperarla tendría que hacer un enorme esfuerzo.
Para recobrar su corona, aquella mujer tuvo que efectuar una nueva valoración de su tiempo, su capacidad de entrega y las atenciones que dedicaba a los demás. El manzano florido del cuento simboliza un bello aspecto de las mujeres, la faceta de nuestra naturaleza que hunde sus raíces en el mundo de la madre salvaje, donde recibe el alimento desde abajo. El árbol es el símbolo arquetípico de la individuación. Se considera inmortal, pues sus semillas siguen viviendo, su sistema de raíces ofrece cobijo y revitaliza, y es la sede de toda una cadena alimentaria de vida. Como la mujer, un árbol tiene también sus estaciones y sus fases de desarrollo. Tiene invierno y primavera. En los manzanares del norte, los campesinos llaman a sus yeguas y a sus perras chica, y a sus árboles frutales en flor señora. Los árboles del vergel son las jóvenes desnudas de la primavera, la primera señal. De entre todas las cosas que más representaban la llegada de la primavera, la fragancia de los apiñados capullos superaba con creces los triples saltos de los enloquecidos petirrojos que revoloteaban en el patio lateral de la casa y las nuevas cosechas que brotaban como minúsculas llamas de fuego verde en la tierra negra. Había un dicho sobre los manzanos: joven en primavera, fruto amargo, más tarde dulce como el hielo. Significaba que la manzana poseía una doble naturaleza. A finales de la primavera era redonda y apetecible y como salpicada de amanecer, pero era demasiado ácida como para poderla comer y provocaba dentera. En cambio, más entrada la estación, morder una manzana era como romper un dulce y jugoso caramelo. El manzano y la doncella son símbolos intercambiables del yo femenino y el fruto es un símbolo del alimento y la maduración de nuestro conocimiento del yo. Si nuestro conocimiento del comportamiento de nuestra alma es inmaduro, no podemos recibir alimento de él, pues el conocimiento aún no está maduro. Tal como ocurre con las manzanas, la maduración exige un cierto tiempo y las raíces necesitan afianzarse en la tierra, para lo cual tiene que pasar por lo menos una estación y a veces varias. Si el alma de la doncella no se somete a ninguna prueba, nada más puede ocurrir en nuestras vidas. En cambio, si conseguimos llegar a las raíces subterráneas, maduramos y podemos alimentar el alma, el yo y la psique. El manzano florido es también una metáfora de la fecundidad, pero por encima de todo simboliza el impulso creativo de carácter profundamente sensual y la maduración de las ideas. Todo eso es obra de las curanderas, las mujeres de la raíz que viven entre los peñascos de las montañas del inconsciente. Son las que excavan en la mina del inconsciente profundo y nos ofrecen el fruto de su trabajo. Y nosotras elaboramos el material que nos entregan y como consecuencia de ello cobra vida la poderosa hoguera de los instintos perspicaces y de la honda sabiduría. Y nosotras nos desarrollamos y crecemos no solo en el mundo exterior, sino también en el interior. Tenemos, por tanto, un árbol que simboliza la abundancia de la naturaleza libre y salvaje de la psique de una mujer, pese a lo cual la psique no comprende su valor. Se podría decir que toda la psique está dormida ante las inmensas posibilidades de la naturaleza femenina. Cuando hablamos de la vida de una mujer en relación con el símbolo del árbol, nos referimos a la desbordante energía femenina que nos es propia y que se manifiesta de manera cíclica a modo de mareas que suben y bajan con regularidad, de la misma manera que la primavera psíquica sucede al invierno psíquico. Sin la renovación de este floreciente impulso en nuestras vidas, la esperanza queda sepultada y no se remueve la tierra de nuestra mente y nuestro corazón. El manzano florido es nuestra vida profunda. Podemos ver el devastador efecto del menosprecio del valor de lo femenino juvenil y esencial cuando el padre dice: ya plantaremos otro.
la psique no reconoce la presencia de su propia diosa creadora personificada en el árbol florido. El joven ya no se malvende sin que se comprenda el inmenso valor de su papel de principal mensajero de la madre salvaje. Pero por otra parte, este desconocimiento es el que da lugar al comienzo de la iniciación en la resistencia. El desventurado molinero, sin trabajo, había empezado a cortar leña. Es muy duro cortar leña, ¿verdad? Hay que levantar y acarrear mucho peso. Pero esta acción de cortar leña simboliza los inmensos recursos psíquicos, la capacidad de proporcionar energía a las propias tareas, de desarrollar las propias ideas y de poner a nuestro alcance el sueño, cualquiera que éste sea. Por consiguiente, cuando el molinero empieza a cortar, podríamos decir que la psique ya está llevando a cabo la dura tarea de buscar la luz y el calor. Sin embargo, el pobre ego anda siempre buscando la manera de escabullirse. Cuando el demonio sugiere al molinero la posibilidad de librarse de aquel duro esfuerzo a cambio de la luz de lo femenino profundo, el ignorante molinero acepta el trato. De esta forma sellamos nuestro destino. En lo más hondo de las zonas invernales de nuestra psique nos faltan provisiones y sabemos que no es posible una transformación sin esfuerzo. Sabemos que tendremos que arder totalmente de la manera que sea, sentarnos directamente sobre las cenizas de la mujer que antaño creíamos ser y seguir adelante a partir de allí. Pero otra faceta de nuestra naturaleza, una parte más propensa a la languidez, confía en que no sea así y en que cese el duro esfuerzo para poder sumirse de nuevo en el sopor. Cuando aparece el depredador, ya estamos preparadas para recibirlo y lanzamos un suspiro de alivio pensando que a lo mejor hay un camino más fácil. Cuando nos negamos a cortar leña, se le cortan las manos a la psique, pues sin el esfuerzo psíquico, las manos psíquicas se marchitan. Sin embargo, este deseo de cerrar algún trato para librarnos del duro esfuerzo es tan humano y corriente que asombra encontrar a alguna persona que no haya hecho el pacto. La opción es tan frecuente que si tuviéramos que dar un ejemplo tras otro de mujeres y hombres que desean librarse de la tarea de cortar leña y vivir una existencia más fácil, perdiendo con ello las manos, es decir, el control de su vida, no terminaríamos nunca. Por ejemplo, una mujer se casa por motivos equivocados y se amputa la vida creativa. Una mujer tiene una preferencia sexual y se obliga a sí misma a aceptar otra. Una mujer quiere ir a hacer algo importante, pero se queda en casa contando recortes de periódico. Una mujer quiere vivir su vida, pero ahorra pequeños retazos de vida como si fueran cordelitos. Una mujer consciente de su valía como persona entrega un brazo, una pierna o un ojo a cualquier amante que se le pone por delante. Una mujer rebosa de radiante creatividad, pero invita a sus vampíricos amigos a chuparle la sangre. Una mujer necesita seguir adelante con su vida, pero algo en ella le dice, no, si te dejas atrapar estarás segura. Es como lo del yo te doy esto y tú me darás aquello del demonio, hacer un pacto sin saber. De esta manera, el que estaba destinado a ser el nutritivo y floreciente árbol de la psique pierde poder, pierde sus flores y su energía, se vende por una miseria, se ve obligado a desperdiciar su potencial sin comprender el trato que ha hecho. Todo el drama empieza casi siempre y afianza su poder fuera de la conciencia de la mujer. Sin embargo, hay que subrayar que es ahí donde empieza todo el mundo. En este cuento, el padre representa el punto de vista del mundo exterior, el ideal colectivo que presiona a las mujeres para que se marchiten en lugar de ser salvajes.
Aún así, no tienes por qué avergonzarte ni reprocharte nada si has malbaratado las floridas ramas. Sí, no cabe duda de que has sufrido por ello, y es posible que hayas desperdiciado años e incluso décadas. Pero hay una esperanza. La madre del cuento de hadas anuncia a toda la psique lo que ha ocurrido. Despierta, le dice, mira lo que has hecho. El despertar es tan inmediato que hasta duele, pero sigue siendo positivo, pues la insípida madre de la psique, la que antes había contribuido a diluir y amortiguar las sensaciones, acaba de despertar a la horrible realidad del pacto. Ahora el dolor de la mujer es consciente. Y cuando el dolor es consciente, la mujer puede hacer algo con él. Lo puede utilizar para aprender, fortalecerse y adquirir sabiduría. A largo plazo habrá algo todavía más positivo. Aquello que se ha regalado se puede recuperar y puede volver a ocupar el lugar que le corresponde en la psique. Ya lo verás. La segunda fase, el desmembramiento. En la segunda fase del cuento, los padres regresan a casa derramando amargas lágrimas sobre sus ricos ropajes. A los 3 años, el demonio se presenta para llevarse a la hija. Esta se ha bañado y se ha puesto una túnica blanca. Se sitúa en el centro del níveo círculo de tiza que ha trazado a su alrededor. Cuando el demonio se inclina hacia ella para agarrarla, una fuerza invisible lo arroja al otro lado del patio. Entonces el demonio le ordena que no se bañe y ella se convierte en una especie de bestia. Pero las lágrimas le mojan las manos y el demonio tampoco la puede tocar. Entonces este ordena al padre que le corte las manos para que no pueda limpiárselas con las lágrimas. Su padre la mutila y así termina la vida que ella había conocido hasta entonces. Pero llora sobre los muñones de sus brazos y al no poder apoderarse de ella, el demonio se da por vencido. La hija lo hace extremadamente bien teniendo en cuenta las circunstancias. Pero nos quedamos como petrificadas cuando superamos esta fase. Nos damos cuenta de lo que nos han hecho y nos percatamos de que hemos cedido a la voluntad del depredador y del atemorizado padre y por esta causa nos hemos quedado mancas. A continuación, el espíritu reacciona moviéndose cuando nosotras nos movemos, inclinándose hacia adelante cuando nosotras lo hacemos, caminando cuando caminamos, pero lo hace todo sin la menor sensibilidad. Nos quedamos petrificadas cuando nos damos cuenta de lo que ha ocurrido y nos horroriza tener que cumplir el pacto. Creemos que nuestras estructuras paternales internas tienen que permanecer en perenne estado de alerta, reaccionar como es debido y proteger a la floreciente psique. Pero ahora vemos lo que sucede cuando no lo hacen. Transcurren 3 años entre la concertación del pacto y el regreso del demonio. Estos 3 años representan el periodo en el que la mujer no tiene clara conciencia de que el sacrificio es ella misma. Ella es la quemada ofrenda que se hace a cambio de un acuerdo desventajoso. En la mitología, el periodo de 3 años es el que precede a un creciente impulso trascendental, como por ejemplo a los 3 años de invierno que preceden a Ragnarok, el crepúsculo de los dioses en la mitología escandinava. En los mitos de esta clase transcurren 3 años de algo y después se produce una destrucción y de las ruinas nace un nuevo mundo de paz. Este número de años simboliza el periodo en el que una mujer se pregunta qué le va a suceder ahora y no sabe si aquello que más teme, ser totalmente arrastrada por una fuerza destructora, llegará a ocurrir realmente. El símbolo de 3 en los cuentos de hadas sigue esta pauta. El primer intento no es válido, el segundo intento tampoco, y a la tercera va la vencida. Muy pronto se hace acopio de suficiente energía y se levanta el suficiente viento del alma como para que la embarcación de la psique zarpe y se aleje. Lao Tse dice:
De 1 vienen 2, y de 2, 3, y de 3 vienen 10,000. Cuando llegamos a la multiplicación de 3 de algo, es decir, al momento de la transformación, los átomos empiezan a brincar, y allí donde antes solo había laxitud, se produce la locomoción. El hecho de quedarse 3 años sin marido puede simbolizar el periodo de incubación de la psique, en el que el hecho de tener otra relación sería demasiado difícil y nos distraería demasiado. La misión de estos 3 años es la de ayudarnos a fortalecernos todo lo que podamos, a utilizar en provecho propio todos los recursos de la psique y a adquirir la mayor conciencia posible, lo cual supone salir de nuestro sufrimiento para ver lo que éste significa, cómo actúa, qué pauta está siguiendo, estudiar a otras personas que, siguiendo la misma pauta, hayan conseguido superarlo todo e imitar aquello que tiene sentido para nosotras. Esta observación de las situaciones apuradas y las soluciones a que han llegado otras personas es la que induce a una mujer a quedarse en sí misma. Y así es como debe ser, pues tal como vemos más adelante en el cuento, la tarea de la doncella es encontrar al esposo en el mundo subterráneo, no en el de arriba. Las mujeres ven retrospectivamente la preparación del descenso de su iniciación, que abarca unos largos periodos de tiempo, a veces años, hasta que finalmente y de golpe se arrojan desde el borde a los rápidos, a menudo empujadas, aunque algunas veces también por propia iniciativa, lanzándose con donaire desde el acantilado. No obstante, esto último no es muy frecuente. Este periodo de tiempo se caracteriza a menudo por el tedio. Las mujeres suelen comentar que no saben muy bien lo que quieren, si un trabajo, un amante, un poco más de tiempo, una actividad creativa. Les cuesta concentrarse. Les cuesta llevar a cabo una labor productiva. Esta inquietud nerviosa es típica de la fase de desarrollo espiritual. Solo el tiempo, y en una fecha no muy lejana, nos llevará hasta el borde, desde el que tenemos que caer, saltar o lanzarnos. En este punto del cuento vemos una reminiscencia de las antiguas religiones nocturnas. La joven se baña, se viste de blanco, traza un círculo de tiza a su alrededor. El hecho de bañarse, la purificación, ponerse la túnica blanca, el atuendo propio del descenso a la tierra de los muertos, y trazar un círculo de protección mágica, el pensamiento sagrado, a su alrededor, es un antiguo ritual de diosas. Todo eso la doncella lo hace en una especie de estado hipnótico, como si estuviera recibiendo instrucciones desde una época muy distante. Se produce en nosotras un momento de crisis cuando esperamos aquello que estamos seguras será nuestra destrucción, nuestro final. Ello nos induce, como a la doncella del cuento, a inclinar el oído hacia la lejana voz de tiempos ancestrales. Una voz que nos dice lo que debemos hacer para conservar la fuerza y la pureza y sencillez espiritual. Una vez en que estaba desesperada, soñé que una voz me decía: toca el sol. Después de aquel sueño, cada día y donde quiera que fuera, apoyaba la espalda, la planta del pie o la palma de la mano en los rectángulos de luz solar de las paredes, los suelos y las puertas. Me apoyaba y descansaba sobre aquellas doradas formas, y éstas actuaban a modo de turbina para mi espíritu. No sé cómo era, pero así era. Si prestamos atención a las voces del sueño, las imágenes, los cuentos, sobre todo los de nuestra vida, nuestro arte, a las personas que nos han precedido, y nos prestamos atención las unas a las otras, algo recibiremos, incluso varios algos que serán ritos psicológicos personales y nos servirán para consolidar esta fase del proceso. Los huesos de este cuento proceden de la época en que se dice que las diosas peinaban el cabello de las mujeres mortales y las amaban con todo su corazón. En este sentido, comprendemos que los descensos de este cuento son los que atraen a la mujer al remoto pasado, a las ancestrales líneas maternas del mundo subterráneo.
Esta es la tarea, regresar a través de las brumas del tiempo al lugar de la que sabe, donde ella nos espera y nos tiene preparados unos vastos conocimientos del mundo subterráneo que serán muy valiosos para nuestro espíritu y nuestras personas en el mundo exterior. En las antiguas religiones, el hecho de vestirse con pureza y prepararse para la muerte hace que la persona sea inmune e inaccesible al mal. Rodearse de la protección de la madre salvaje, el círculo de tiza de la oración, el pensamiento sublime o la preocupación por un resultado beneficioso para el alma, nos permite hacer el descenso psicológico sin apartarnos del camino y sin que la diabólica fuerza contraria de la psique apague nuestra vitalidad. Aquí estamos, pues, vestidas y protegidas al máximo, esperando nuestro destino. Pero la doncella llora y derrama lágrimas sobre sus manos. Al principio, cuando la psique llora inconscientemente, no podemos oírla. A lo más que llegamos es a experimentar una sensación de impotencia. La doncella sigue llorando. Sus lágrimas son la germinación de aquello que la defiende, de lo que purifica la herida que ha recibido. C.S. Lewis escribió acerca de la botella de lágrimas infantiles capaz de sanar cualquier herida con solo una gota. Las lágrimas en los mitos derriten el hielo del corazón. En El niño de piedra, un cuento que yo he ampliado a partir de un poético canto que me facilitó hace años mi querida madrina inuit Mari Ukalat, las ardientes lágrimas de un niño hacen que una fría piedra se rompa y libere un espíritu protector. En el cuento Mary Gulhane, el demonio que se ha apoderado de Mary no puede entrar en ninguna casa en la que un corazón sincero haya derramado lágrimas. Para el demonio, estas son como el agua bendita. A lo largo de la historia, las lágrimas han cumplido 3 misiones. Han atraído a los espíritus, han rechazado a los que pretendían ahogar y encadenar al alma sencilla, y han sanado las heridas de los pactos desventajosos hechos por los seres humanos. Hay veces en la vida de una mujer en que ésta llora sin cesar y aunque cuente con la ayuda y el apoyo de sus seres queridos, no puede dejar de llorar. Hay algo en sus lágrimas que mantiene al depredador a raya y aparta el malsano deseo o la ventaja que podría provocar su ruina. Las lágrimas sirven para remendar los desgarros de la psique, por los que se ha ido escapando la energía. La situación es muy grave, pero lo peor no llega a producirse. No nos roban la luz, porque las lágrimas nos otorgan la conciencia. No hay posibilidad de que nos quedemos dormidas cuando lloramos. Y el sueño que se produce es tan solo para el descanso del cuerpo físico. A veces una mujer dice: estoy harta de llorar, estoy hasta la coronilla, quiero detenerme. Pero es su alma la que derrama lágrimas y estas son su protección. Por consiguiente, tiene que seguirlo haciendo hasta que termina su necesidad. Algunas mujeres se asombran de la cantidad de agua que puede producir su cuerpo cuando lloran. Eso no dura eternamente, solo hasta que el alma termina de expresarse de esta sabia manera. El demonio trata de acercarse a la hija, pero no puede, pues ésta se ha bañado y ha llorado. El maligno reconoce que aquella agua bendita ha debilitado su poder y exige que la doncella no vuelva a bañarse. Sin embargo, semejante circunstancia no solo no la humilla, sino que ejerce justo el efecto contrario. La muchacha empieza a parecerse a un animal dotado de los poderes de la naturaleza salvaje subyacente, y eso es también una protección. Es posible que en esta fase una mujer se interese menos por su aspecto o lo haga de una manera distinta. Puede que se vista como si fuera una maraña de ramas y no una persona. Cuando contempla la apurada situación en que se encuentra, muchas de sus antiguas preocupaciones desaparecen.
Bueno, dice el demonio, si te arranco la capa de civilización, es posible que te pueda robar la vida para siempre. El depredador quiere humillarla y debilitarla con sus prohibiciones. El demonio cree que si la doncella no se baña y se llena de mugre, él la podrá privar de sí misma. Pero ocurre justo lo contrario, pues la mujer sucia y llena de barro es amada e inequívocamente protegida por la mujer salvaje. Está claro que el depredador no comprende que sus prohibiciones solo sirven para acercar a la mujer a su poderosa naturaleza salvaje. El demonio no puede aproximarse al yo salvaje cuya pureza consigue repeler en último extremo la energía desconsiderada o destructiva. La combinación del yo salvaje con las puras lágrimas de la mujer impide el acercamiento del ser perverso que busca su perdición para que él pueda vivir en toda su plenitud. A continuación, el demonio ordena al padre que mutile a su hija, cercenándole las manos. En caso de que el padre se niegue a hacerlo, el demonio amenaza con matar toda la psique. Todo lo de aquí morirá, incluyéndote a ti y a tu mujer y todos los campos hasta donde alcanza la vista. El propósito del demonio es conseguir que la hija pierda las manos, es decir, la capacidad psíquica de asir, retener y ayudarse a sí misma y a los demás. El elemento paternal de la psique no está maduro, no puede conservar su poder contra el fuerte depredador. Por eso le corta las manos a su hija. Intenta interceder en favor de su hija, pero el precio, la destrucción de toda la fuerza creativa de la psique, es demasiado alto. La hija se somete a la profanación y así culmina el cruento sacrificio que en la antigüedad simbolizaba un descenso total al Averno. Con la pérdida de las manos, la mujer emprende el camino hacia la selva subterránea, que es el territorio de su iniciación. Si estuviéramos en una tragedia griega, ahora el coro lloraría y lanzaría lamentos, pues aunque el hecho le otorga a la doncella un inmenso poder, en aquel momento le arrebatan la inocencia que jamás se recupera de la misma manera. El hacha de filo de plata procede de otro estrato arqueológico del antiguo femenino salvaje, en el que el color de la plata es el del mundo espiritual y el de la luna. El hacha de filo de plata se llama así porque en tiempos antiguos estaba hecha de acero ennegrecido en la fragua y su hoja se afilaba con una piedra de amolar hasta que adquiría un reluciente color plateado. En la antigua religión minoica, el hacha de la diosa se utilizaba para señalar el camino ritual de los iniciados y marcar los lugares sagrados. Les he oído decir a dos ancianas cuentistas croatas que en las antiguas religiones femeninas se utilizaba una pequeña hacha ritual para cortar el cordón umbilical de los recién nacidos con el fin de que, liberados de las fuerzas del Averno, pudieran vivir en este mundo. La plata del hacha guarda relación con las manos de plata que más tarde pertenecerán a la doncella. Aquí el pasaje es un poco complicado, pues parece dar a entender la posibilidad de que la eliminación de las manos psíquicas tenga un carácter ritual. En los ritos de sanación de las ancianas de la Europa oriental y del norte de Europa se solía podar un joven abeto con un hacha para que creciera con más vigor. Hace tiempo se profesaba un profundo amor a los árboles vivos. Estos eran apreciados porque constituían el símbolo de la capacidad de morir y renacer por todas las cosas aportadoras de vida que podían ofrecer a las personas, como por ejemplo la leña para calentarse y cocinar, las ramas para la construcción de cunas, los bastones para caminar, las paredes para protegerse y las medicinas para la fiebre, y también por ser lugares a los que se podía trepar para ver en la lejanía y, en caso necesario, esconderse del enemigo. El árbol era en verdad una gran madre salvaje. En las antiguas religiones femeninas, esta clase de hacha pertenece por derecho propio a la diosa, no al padre.
Esta secuencia del cuento permite deducir que el hacha pertenezca al padre se debe a una mezcla de la antigua religión con la nueva, cuyo resultado ha sido el desmembramiento y el olvido de la antigua. Pero a pesar de las brumas del tiempo y o de las sucesivas capas que se han superpuesto a los antiguos conceptos acerca de la iniciación femenina, siguiendo un relato como el que nos ocupa, podemos extraer del enredo lo que nos interesa y reconstruir el mapa que nos muestra el camino del descenso y el del ascenso. Podemos interpretar la eliminación de las manos psíquicas de la misma manera en que este símbolo era interpretado por los hombres de la antigüedad. En Asia, el hacha celeste se utilizaba para apartar a una persona del yo no iluminado. El elemento de la mutilación como iniciación reviste una importancia fundamental en nuestro relato. Si en nuestras sociedades modernas debemos cortar las manos del ego para poder recuperar nuestra función salvaje, es decir, nuestros sentidos femeninos, conviene que se corten para que podamos alejarnos de las seducciones de todas las cosas absurdas que tenemos a nuestro alcance, cualesquiera que sean las cosas a las que nos aferramos para no crecer. Si las manos tienen que desaparecer durante algún tiempo, que desaparezcan y se acabó. El padre blande el cortante instrumento de plata y pese al profundo pesar que experimenta, aprecia mucho más su vida y la de la psique que lo rodea, aunque algunas cuentistas de nuestra familia subrayaban con toda claridad que la vida que el padre más temía perder era la suya propia. Si consideramos el padre como un principio organizador, una especie de gobernante de la psique externa o mundana, veremos que el yo exterior de la mujer, su dominante yo ego mundano, no quiere morir. Y se comprende muy bien que así sea. Es lo que siempre ocurre en un descenso. Una parte de lo que somos se siente atraída por el descenso como si este fuera algo apetecible, misterioso y agridulce, pero al mismo tiempo experimentamos repulsión y cruzamos toda una serie de calles, autopistas e incluso continentes psíquicos para evitarlo. Sin embargo, aquí se nos muestra que el árbol florido tiene que sufrir la amputación. Lo único que nos permite soportar esta idea es la promesa de que alguien en algún lugar de la parte inferior de la psique nos espera para ayudarnos y curarnos. Un gran alguien nos espera para restaurarnos, transformar lo que está deteriorado y vendar los miembros que han resultado heridos. En las tierras de labranza donde yo me crié, las tormentas de granizo y relámpagos se llaman tormentas cortantes y algunas veces también tormentas cegadoras, en alusión a la muerte que ciega las vidas con su guadaña, pues derriban todos los seres vivos, el ganado y a veces también a los seres humanos de la región, pero sobre todo las plantas cosechables y los árboles. Después de una gran tormenta, familias enteras salían de los sótanos donde almacenaban las patatas y se inclinaban sobre la tierra para ver qué clase de ayuda necesitaban las cosechas, las flores o los árboles. Los chiquillos recogían las ramas llenas de hojas y frutos que habían quedado esparcidas por el suelo. Los más crecidos apuntalaban las plantas que aún vivían, pero habían resultado dañadas. Las ataban con clavijas de madera, astillas para encender el fuego y vendas de trapo de color blanco. Los adultos arrancaban y enterraban todo lo que había sufrido daños irreparables. Hay una encantadora familia como la de mi infancia esperando a la doncella en el mundo subterráneo, tal como tendremos ocasión de ver. En esta metáfora de la mutilación de las manos vemos que algo saldrá de todo ello. En el mundo subterráneo, siempre que algo no se puede vivir, se derriba y se corta para poder utilizarlo de otra manera. La mujer del cuento no es vieja ni está enferma y sin embargo se tiene que desarmar porque no puede seguir siendo lo que había sido hasta entonces. Pero unas fuerzas la esperan para ayudarla a sanar. Cortándole las manos, el padre acentúa el descenso, acelera la disolutio, la dolorosa pérdida de todos los valores que más se aprecian, lo cual significa perderlo todo,
La pérdida de las posiciones ventajosas, la pérdida del horizonte, de las coordenadas, de las cosas en las que la persona cree y de las razones por las que cree en ellas. En los ritos aborígenes de todo el mundo, el propósito es confundir la mente ordinaria para facilitar la iniciación de los individuos en la mística. Con la mutilación de las manos se subraya la importancia del resto del cuerpo psíquico y de sus atributos, y sabemos que al insensato padre que gobierna la psique ya no le queda mucho tiempo de vida, pues la profunda mujer desmembrada hará su trabajo tanto con su ayuda y protección como sin ella. Y por muy horrible que pueda parecer a primera vista, esta nueva versión de su cuerpo le va a ser muy útil. Por consiguiente, en este descenso es donde perdemos las manos psíquicas, esas dos partes de nuestro cuerpo que son en sí mismas como dos pequeños seres humanos. En tiempos antiguos, los dedos se equiparaban a las piernas y los brazos, y la articulación de la muñeca se equiparaba a la cabeza. Esos seres pueden bailar y cantar. Una vez batí palmas con René Heredia, un gran guitarrista flamenco. En el flamenco, las palmas de las manos hablan y producen sonidos que son palabras como más rápido, precioso mío, elévate, vuelve a bajar, siénteme, siente esta música, siente esto y esto y esto. Las manos son seres por derecho propio. Si estudiamos los belenes de los países mediterráneos, veremos que las manos de los pastores y de los reyes, de María o de José, están extendidas con las palmas hacia el divino infante, como si éste fuera una luz que se pudiera recibir a través de la piel de las palmas. En México vemos también que las imágenes de la Virgen de Guadalupe derraman su luz salutífera sobre nosotros, mostrándonos las palmas de las manos. El poder de las manos está presente a lo largo de toda la historia. En Cayenta, en la reserva de Iné, Navajo, hay una cabaña india con una vieja huella de mano de color rojo al lado de la puerta. Su significado es: aquí estamos a salvo. Como mujeres tocamos a muchas personas. Sabemos que la palma de la mano es una especie de sensor. Tanto con un abrazo como con una palmada o un simple roce del hombro, hacemos una lectura de la persona a la que tocamos. A poca relación que tengamos con la que sabe, comprendemos lo que siente otro ser humano tanteándolo con las palmas de nuestras manos. Algunas mujeres reciben información en forma de imágenes, incluso a veces de palabras que les comunican los sentimientos de los demás. Se podría decir que hay en las manos una especie de radar. Las manos no son solo receptoras, sino también transmisoras. Cuando alguien estrecha la mano de una persona, le puede transmitir un mensaje, y es lo que suele hacer de manera inconsciente a través de la presión, la intensidad, la duración y la temperatura cutánea. Las personas que de manera inconsciente o deliberada tienen intenciones aviesas poseen un tacto que hace que el otro sienta que le están abriendo boquetes en el cuerpo espiritual psíquico. En el polo psicológico opuesto, las manos que se apoyan en una persona pueden aliviar, consolar, eliminar el dolor y sanar. Se trata de un saber femenino que se ha transmitido de madre a hija a través de los siglos. El depredador de la psique lo sabe todo acerca del profundo misterio que se asocia con las manos. En demasiadas partes del mundo, una de las manifestaciones más patológicas de inhumanidad consiste en secuestrar a una persona inocente y cortarle las manos, en desmembrar la función táctil, visual y sanadora del ser humano. El asesino no siente y no quiere que su víctima sienta. Esta es exactamente la intención del demonio, pues el aspecto no redimido de la psique no siente nada, y en la malsana envidia y el odio que le inspiran los que sí sienten algo, experimenta el impulso de cortar. El asesinato de una mujer mediante la mutilación constituye el tema de muchos cuentos. Pero este demonio es algo más que un asesino, es un mutilador.
Exige una mutilación que no es puramente decorativa o una simple escarificación de carácter ritual, sino que se propone dejar inválida a la mujer para siempre. Cuando decimos que a una mujer le han cortado las manos, queremos decir que está incapacitada para consolarse y curarse ella misma de manera inmediata y que no puede hacer nada que no sea seguir el mismo camino de siempre. Por consiguiente, es bueno que sigamos llorando en este periodo. Es nuestra sencilla y poderosa protección contra un demonio tan pernicioso que ninguna de nosotras puede comprender por entero sus motivos y su raison d'être. En los cuentos de hadas encontramos el leitmotiv del llamado objeto arrojado. La heroína perseguida se saca un peine mágico del cabello y lo arroja a su espalda, donde crece y se convierte en un bosque de árboles tan tupido que en él no se podría introducir una horca. O bien la heroína tiene un frasquito de agua, lo destapa y arroja su contenido a su espalda mientras corre. Las gotitas se convierten en una inundación que dificulta el avance de su perseguidor. En el cuento, la joven derrama abundantes lágrimas sobre sus muñones y el demonio se siente repelido por el campo de fuerzas que la rodea. No puede apoderarse de ella tal como pretendía. Aquí las lágrimas son el objeto arrojado, la muralla de agua que aleja al demonio, no porque el demonio se conmueva o se ablande al ver las lágrimas, no se conmueve, sino porque las lágrimas sinceras poseen una pureza que quiebra su poder. Y nosotras comprobamos la veracidad de este aserto cuando lloramos con toda nuestra alma porque no vemos en el horizonte más que oscuridad y desolación, y sin embargo las lágrimas nos salvan de morir inútilmente abrazadas. La hija tiene que sufrir. Me asombra lo poco que lloran las mujeres hoy en día y que encima lo hagan como pidiendo perdón. Me preocupa que la vergüenza o el desuso nos esté arrebatando esta función tan natural. Ser un árbol florido y húmedo es esencial, pues de lo contrario nos rompemos. Llorar es bueno y está bien. No resuelve el dilema, pero permite que el proceso continúe y no se interrumpa. Ahora la vida de la doncella, tal y como ella la ha conocido, su comprensión de la vida hasta aquel momento, ha tocado a su fin y ella desciende a otro nivel del mundo subterráneo. Y nosotras seguimos sus huellas. Seguimos adelante a pesar de que somos vulnerables y estamos tan privadas de la protección del ego como un árbol al que le han arrancado la corteza. Pero somos poderosas, pues hemos aprendido a arrojar al demonio al otro lado del patio. En este momento vemos que sea lo que fuere que hagamos en la vida, los planes de nuestro ego se nos escapan de las manos. Habrá un cambio en nuestra vida, un cambio muy grande, cualesquiera que sean los bonitos planes que haya forjado este pequeño y temperamental director de escena para la siguiente fase. Nuestro poderoso destino empieza a gobernar nuestra vida, no el molino, no el barrido de patio, no el sueño. Nuestra vida, tal y como la conocíamos, ha tocado a su fin. Queremos estar solas y quizá que nos dejen en paz. Ya no podemos confiar en la paternal cultura dominante. Por primera vez estamos en pleno aprendizaje de lo que es nuestra verdadera vida y seguimos adelante. Es un periodo en el que todo lo que valoramos pierde su alegre ritmo. Jung nos recuerda el término utilizado por Heráclito, enantiodromía, es decir, la corriente hacia atrás. Pero esta corriente hacia atrás puede ser algo más que una regresión al inconsciente personal. Puede ser un sincero regreso a los antiguos valores factibles, a unas ideas más hondamente sentidas. Si entendemos esta fase de la iniciación en la resistencia como un paso hacia atrás, conviene que también la consideremos un paso de 10 leguas más hacia el profundo reino de la mujer salvaje. Todo aquello hace que el demonio se largue con el rabo entre las piernas. En este sentido, cuando una mujer se da cuenta de que ha perdido el contacto, su habitual manera de ver el mundo sigue siendo poderosa,
gracias a la pureza de su alma, y fuerte gracias a su empeño en dejar de seguir sufriendo, lo cual provoca la retirada de aquello que deseaba destruirla. El cuerpo psíquico ha perdido sus valiosas manos, es cierto, pero el resto de la psique compensará la pérdida. Conservamos unos pies que reconocen el camino, una mente espiritual que nos permite ver muy lejos, unos pechos y un vientre que sienten exactamente igual que el exótico y enigmático vientre de la diosa Baubo, que es el símbolo de la profunda naturaleza instintiva de las mujeres y también carece de manos. Con este cuerpo incorpóreo y misterioso, seguimos adelante. Estamos a punto de iniciar el siguiente descenso. La tercera fase, el vagabundeo. En la tercera fase del cuento, el padre ofrece a su hija riquezas de por vida, pero la hija dice que se irá y se encomendará al destino. Al rayar el alba, envolviéndose los brazos con una gasa limpia, abandona la vida que ha conocido hasta entonces. Se convierte de nuevo en una especie de animal desgreñado. Por la noche, muerta de hambre, llega a un vergel en el que todas las peras están numeradas. Un espíritu vacía el foso que rodea el vergel, y mientras el desconcertado hortelano la observa, la mujer se come la pera que el árbol le ofrece. La iniciación es el proceso mediante el cual abandonamos nuestra natural inclinación a permanecer inconscientes y tomamos la decisión de que, por mucho que nos cueste, sufrimiento, esfuerzo, resistencia, buscaremos la unión consciente con la mente más profunda, con el yo salvaje. La madre y el padre del cuento tratan de atraer de nuevo a la doncella al estado inconsciente. Quédate con nosotros, estás herida, pero nosotros te ayudaremos a olvidar. ¿Querrá la doncella, ahora que ha derrotado al demonio, dormirse, por así decirlo, en sus laureles? Se retirará, manca y herida, a los recovecos de la psique, donde será cuidada durante el resto de su vida, dejándose llevar y haciendo lo que le mandan? No se retirará para siempre a una habitación oscura, cual si fuera una belleza con el rostro desfigurado por un ácido. Se vestirá, se aplicará la mejor medicina psíquica que pueda y bajará por otra escalera de piedra a un reino todavía más profundo de la psique. La antigua parte dominante de la psique le ofrece la posibilidad de mantenerla a salvo y escondida para siempre, pero su naturaleza instintiva dice que no, pues intuye que tiene que esforzarse por vivir plenamente despierta, ocurra lo que ocurra. Las heridas de la doncella están envueltas en una gasa blanca. El blanco es el color de la tierra de los muertos y también es el color de la alquímica albedo, la resurrección del alma desde el reino de ultratumba. El color es el heraldo del ciclo del descenso y el regreso. Al principio, la doncella se convierte aquí en una vagabunda, lo cual es de por sí la resurrección a una nueva vida y la muerte de la antigua. El vagabundeo es una buena elección. Las mujeres que se encuentran en esta fase suelen sentirse desesperadas y al mismo tiempo inflexiblemente decididas a emprender este viaje interior, ocurra lo que ocurra. Y es lo que hacen cuando cambian una vida por otra, o una fase de la vida por otra, o a veces incluso un amante por otro que no es sino ella misma. El paso desde la adolescencia a la joven feminidad, o desde la mujer casada a la soltera, o desde la mediana edad a la madurez, cruzando la frontera de la vieja bruja, emprendiendo el camino a pesar de las heridas sufridas, pero con un nuevo sistema de valores propio, es una muerte y resurrección. Abandonar una relación o el hogar de los padres, dejar atrás unos valores anticuados, convertirse en una persona independiente, adentrarse en la salvaje espesura por el simple hecho
de que debe hacerse, todas estas cosas constituyen la inmensa dicha del descenso. Así pues, emprendemos la marcha y bajamos a un mundo distinto, bajo un cielo distinto y con un terreno desconocido bajo nuestras botas. Pero lo hacemos sintiéndonos vulnerables, pues no sabemos dónde agarrarnos ni cómo sostenernos, y lo ignoramos todo, pues nos faltan las manos. La madre y el padre, los aspectos colectivos y egoístas de la psique, ya no tienen el poder que antaño tenían. Han sido castigados por la sangre derramada a causa de su imprudente descuido. Aunque se comprometan a mantener a la doncella con toda suerte de comodidades, ahora no pueden gobernar su vida, pues el destino la induce a vivir como una vagabunda. En este sentido, su padre y su madre se mueren. Sus nuevos progenitores son el viento y el camino. El arquetipo de la vagabunda da lugar a que surja otro, el de la loba solitaria, la intrusa. Está fuera de las familias aparentemente felices de las aldeas, fuera de la caldeada estancia, muriéndose de frío en el exterior. Esta es ahora su vida. Es la metáfora viviente de las mujeres errantes. Empezamos por no sentirnos parte de la vida carnavalesca que gira a nuestro alrededor. El organillo queda muy lejos. Los buhoneros, los que anuncian a gritos el espectáculo y todo el espléndido circo de la vida exterior, se tambalean y se convierten en polvo mientras nosotras seguimos bajando al mundo subterráneo. Aquí la antigua religión nocturna nos sale de nuevo al encuentro en el camino. Aunque la antigua historia de Hades, que se llevó a Perséfone al Averno, es un bello drama, otros cuentos mucho más antiguos pertenecientes a religiones matriarcales, como los que tienen por protagonistas a Ishtar e Inanna, sugieren la existencia de un claro vínculo de amoroso anhelo entre la doncella y el rey del infierno. En estas antiguas versiones religiosas no es necesario que un oscuro dios se apodere de la doncella y se la lleve a rastras al mundo subterráneo. La doncella sabe que tiene que ir, sabe que todo eso forma parte del rito divino. Aunque tenga miedo, ya desde un principio quiere ir al encuentro del rey, su esposo del Averno. Efectuando el descenso a su manera, se transforma, adquiere una profunda sabiduría y asciende de nuevo al mundo exterior. Tanto el clásico mito de Perséfone como el núcleo del cuento de hadas de la doncella manca son dramas fragmentarios derivados de otros más completos que se describen en las religiones más antiguas. Lo que al principio era el ansia de encontrar al amado del mundo subterráneo se convirtió en mitos posteriores en lujuria y rapto. En la época de los grandes matriarcados se daba por hecho que una mujer sería conducida de manera natural al mundo subterráneo bajo la guía de los poderes de lo femenino profundo. Tal cosa se consideraba parte de su formación y el hecho de que adquiriera esta sabiduría gracias a la experiencia directa era un logro de primerísimo orden. La naturaleza de este descenso es el núcleo arquetípico tanto del cuento de hadas de la doncella manca como del mito de Deméter Perséfone. En el cuento, la doncella vaga por segunda vez como un animal mugriento. Esta es la manera adecuada de descender, con una actitud de me importan muy poco las cosas del mundo. Pero como podemos ver, su belleza resplandece a pesar de todo. La idea de no lavarse también procede de los antiguos ritos, cuya culminación es el baño y las nuevas vestiduras que representan el paso de una nueva o renovada relación con el yo. Vemos que la doncella manca ha pasado por todo el ciclo del descenso y la transformación, el ciclo del despertar. En algunos tratados de alquimia se describen 3 fases necesarias para la transformación: la nigredo,
la negrura o la oscura fase de la disolución, la rubedo o la rojez de la fase sacrificial y la albedo, la blancura de la fase de la resurrección. El pacto con el demonio era la nigredo, la fase de oscuridad. La mutilación de las manos era la rubedo, el sacrificio. Y el abandono del hogar envuelta en gasas de color blanco era la albedo, la nueva vida. Y ahora, como vagabunda que es arrojada de nuevo a la nigredo. Pero el antiguo yo ha desaparecido y el yo profundo, el yo natural, es la poderosa vagabunda. Ahora la doncella no solo va sucia, sino que además está hambrienta. Se arrodilla delante del vergel como si este fuera un altar, cosa que efectivamente es. El altar de los salvajes dioses del mundo subterráneo. Cuando descendemos a la naturaleza primaria, los antiguos y automáticos medios de alimentarnos desaparecen. Las cosas del mundo que nos alimentaban pierden el sabor. Nuestros objetivos ya no nos estimulan. Nuestros logros carecen de interés. Donde quiera que miremos en el mundo de arriba, no hay comida para nosotras. Por consiguiente, el hecho de que recibamos justo a tiempo la ayuda que necesitamos constituye uno de los más puros milagros de la psique. La vulnerable doncella recibe la visita de un emisario del alma, el espíritu vestido de blanco. El espíritu vestido de blanco elimina las barreras que le impiden alimentarse. Vacía el foso ajustando la compuerta. El foso tiene un significado oculto. Según los antiguos griegos, el río Estige separa la tierra de los vivos de la tierra de los muertos. Sus aguas están llenas de los recuerdos de todas las obras pasadas de los muertos desde el principio de los tiempos. Los muertos pueden descifrar los recuerdos y ordenarlos, pues su visión se ha agudizado como consecuencia de la pérdida del cuerpo material. Pero para los vivos, el río es un veneno. A no ser que lo crucen con un espíritu guía, se ahogan y descienden a otro nivel de ultratumba, donde vagarán por toda la eternidad en medio de la bruma. Dante tenía a Virgilio. Coatlicue tenía una serpiente viva que la acompañaba al mundo de fuego, y la doncella manca tiene al espíritu vestido de blanco. Vemos, por tanto, que la mujer escapa primero de la madre no despierta y del torpe y codicioso padre, y después se deja guiar por el alma salvaje. En el cuento, el espíritu guía acompaña a la doncella manca al reino subterráneo de los árboles, al vergel del rey. Eso también es un vestigio de las antiguas religiones en las que siempre se asignaba un espíritu guía a los jóvenes iniciados. Los mitos griegos están llenos de doncellas acompañadas de lobas, leonas u otras figuras que eran sus iniciadoras. E incluso en los actuales ritos religiosos relacionados con la naturaleza, como los de los Diné navajos, los misteriosos Yeibecheis, son fuerzas elementales de carácter animal que presiden la iniciación y los ritos de curación. La idea psíquica que aquí se quiere transmitir es la de que el mundo subterráneo, como el inconsciente de los seres humanos, está lleno de insólitas y llamativas figuras, imágenes, arquetipos, seducciones, amenazas, tesoros, torturas y pruebas. Es importante para el viaje de individuación de la mujer que ésta tenga sentido común espiritual o que cuente con la ayuda de un guía sensato para que no caiga en la fantasmagoría del inconsciente y no se pierda en situaciones atormentadoras. Tal como vemos en el cuento, es más importante quedarse con el hambre y seguir el propio camino a partir de allí. Como Perséfone y como las diosas de la vida, muerte, vida, la doncella encuentra el camino que la conduce a una tierra de mágicos vergeles donde un rey la está esperando. Ahora la antigua religión empieza a brillar en el cuento con creciente intensidad.
En la mitología griega había 2 árboles entrelazados a la entrada del Averno, y los campos elíseos, el lugar en el que moraban los muertos que habían sido virtuosos en vida, ¿en qué consistían? En unos vergeles. Los campos elíseos se describen como un lugar de perpetua luz diurna en el que las almas pueden renacer en la tierra siempre que lo deseen. Es el doble del mundo superior. Aquí pueden ocurrir cosas muy difíciles, pero su significado y los conocimientos que proporcionan son distintos de los del mundo de arriba. En el mundo de arriba, todo se interpreta a la luz de las simples ganancias y pérdidas. En el otro mundo o mundo subterráneo, todo se interpreta a la luz de los misterios de la verdadera visión, la obra adecuada y el desarrollo que lleva aparejado el hecho de convertirse en una persona de gran fuerza y sabiduría interior. En el cuento, la acción se centra ahora en el árbol frutal que en la antigüedad se llamaba el árbol de la vida, el árbol de la perspicacia, el árbol de la vida y la muerte o el árbol de la ciencia. A diferencia de los árboles que tienen agujas u hojas, el árbol frutal ofrece abundante alimento, pero no solo alimento, pues un árbol almacena agua en sus frutos. El agua, el líquido primordial del crecimiento y la continuidad, se absorbe por medio de las raíces que alimentan el árbol por acción capilar. Una red de miles de millones de plexos celulares tan minúsculos que no son perceptibles a simple vista. Y al llegar al fruto, lo hincha y lo convierte en un objeto de belleza sin igual. Debido a ello, se piensa que el fruto está dotado de alma y tiene una fuerza vital que se desarrolla a partir de cierta cantidad de agua, aire, tierra, alimento y semilla, cosas todas que contiene en parte, y por si fuera poco, sabe divinamente bien. Las mujeres que se alimentan con el fruto, el agua y la semilla de la tarea de las selvas subterráneas se desarrollan psicológicamente de una manera similar. Su psique se ensancha y madura constantemente. Como una madre que ofrece el pecho a su hijo, el peral del vergel se inclina para ofrecer su fruto a la doncella. Este jugo materno es el de la regeneración. El hecho de comer la pera alimenta a la doncella, pero hay algo todavía más conmovedor. El inconsciente, su fruto, se inclina hacia ella para alimentarla. En este sentido, el inconsciente deposita un beso en sus labios. Le da el sabor del yo, el aliento y la sustancia de su propio Dios salvaje, algo así como una comunión salvaje. El saludo a María por parte de su prima Isabel en el Nuevo Testamento es probablemente un resto de este antiguo entendimiento entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, le dice Isabel a María. En las más antiguas religiones nocturnas, la mujer que acababa de ser iniciada y estaba preñada de sabiduría era recibida de nuevo en el mundo de los vivos con una hermosa bendición de sus parientas. El mensaje más extraordinario del cuento es el de que en los momentos más oscuros, el inconsciente femenino, es decir, el inconsciente uterino, la naturaleza con mayúscula, alimenta el alma de la mujer. Las mujeres dicen que en pleno descenso se sienten rodeadas por la más lóbrega oscuridad, perciben el roce de la punta de un ala y experimentan una sensación de alivio. Notan que se está produciendo la alimentación interior y que un manantial de agua bendita inunda la tierra agrietada y reseca, pero ellas ignoran su procedencia. El manantial no alivia el sufrimiento, sino que más bien alimenta cuando no hay otra cosa. Es el maná del desierto, es el agua que brota de la roca, es el alimento llovido del cielo. Sacia el hambre para que podamos seguir adelante. Y de eso precisamente se trata, de seguir adelante hasta llegar a nuestro destino de sabiduría. El cuento resucita el recuerdo de una antiquísima promesa.
la de que el descenso nos alimentará, aunque todo esté oscuro, aunque tengamos la sensación de que nos hemos perdido. Aún en medio del no saber, el no ver, el vagar a ciegas, hay un algo, un alguien desordenadamente presente que nos acompaña. Si giramos a la izquierda, él también gira a la izquierda. Si giramos a la derecha, nos sigue de cerca, nos sostiene y nos ayuda a hacer el camino. Ahora estamos en otra Nigredo, de un vagabundeo en el que no sabemos qué será de nosotras. Y sin embargo, en esta apurada situación, se nos ofrece el alimento del árbol de la vida. El hecho de comer del árbol de la vida en el país de los muertos es una antigua metáfora de la fecundación. En la tierra de los vivos se creía que un alma se podía introducir en un fruto o cualquier otro comestible para que la futura madre lo comiera y ella se pudiera regenerar en su carne. Aquí pues, casi a medio camino, se nos ofrece el cuerpo de la madre salvaje a través de la sustancia de la pera, y nosotras comemos aquello en lo que nosotras mismas llegaremos a convertirnos. Queridas escuchas, pues hasta aquí la primera parte de este capítulo 14 de Mujeres que corren con los lobos. Me voy de espaldas con la sabiduría de Clarisa Pinkola. ¿Cómo nos invita a darle un giro a aquellas decisiones o acontecimientos que pudimos vivir temprano en nuestra vida y que quizá consideramos que fueron errores o decisiones tomadas desde la ilusión, desde la fantasía, que no fueron exactamente como soñábamos que fueran? Y me impresiona mucho cómo Clarisa nos invita a observarlas como iniciaciones, y sin ellas no hubiéramos descendido a las profundidades donde hemos de cosechar los frutos de las mujeres en las que nos convertiremos. Me quedo con muchas cosas de esta primera parte, pero quizá una de las que me ha hecho reflexionar más profundamente es la resistencia. Desde la aproximación que Clarisa le da, se trata de perseverar, estar, resistir, insistir. Y quizá ese esfuerzo que realizamos durante años o incluso décadas, no lo valoramos como lo que realmente es. Esta perseverancia para ir a rescatar algo más valioso que nos alimente, que nos sostenga. Las invito a que sigamos escuchando este capítulo en la segunda parte.